funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bienvenidos a una nueva edición de Plenario, el día después de una sesión clave, como fue la de ayer en la Cámara de Diputados, en donde se rechazaron 2 decretos de necesidad de urgencia. Había mucha expectativa respecto de si eso iba a suceder. Al final sucedió. Fueron votaciones holgadas, donde la oposición consiguió los 2 tercios. Sobre todo en materia de la emergencia pediátrica, donde superó los 180 votos y en donde había más dudas respecto de si alcanzaría los 2 tercios, que era financiamiento universitario. Bueno, se alcanzó 174 votos a favor de la insistencia con la ley aprobada en su momento. Ahora le queda el turno al Senado de la Nación, un Senado que en estos momentos está sesionando, arrancó a las 11 de la mañana. En este momento están debatiendo lo más importante que tienen en cuanto a renombre, porque no es la ley más importante, sino que bueno, hay otras leyes que también son muy importantes, son leyes de salud, pero bueno, es lo más importante en cuanto a políticamente hablando, que es otro de los vetos, en este caso una de las leyes impulsadas por los gobernadores. En este momento está promediando ese debate. Calculamos que en el transcurso de este programa va a terminar votándose y aprobándose con los 2 tercios, porque ahí también están los votos. Ya se sabía en la previa, porque se había votado así con más de 2 tercios. Y se sabe porque a medida que van hablando los senadores, hay una veintena inscripta para hablar, bueno, van expresando posiciones en ese sentido. Solamente 2 senadores de La Libertad Avanza están anotados para hablar. Tampoco es que sean muchos, son apenas 6 los representantes del partido oficialista, pero bueno, hay un montón para hablar. Lo vamos a ir desgranando con mis compañeros a lo largo de esta hora y media de información legislativa, pero primero los títulos de la jornada. La Cámara de Diputados logró la insistencia de la ley de emergencia pediátrica con 181 votos a favor, como decíamos, 60 en contra y una abstención. Tendrá que volver a votarse en el Senado. La Cámara Baja aprobó también la insistencia sobre el financiamiento universitario. La votación resultó 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones. Y otro de los temas que aprobó la Cámara de Diputados, aprobó la creación de una comisión investigadora por el fentanilo contaminado. Se aprobó con la mayoría calificada en una votación a mano alzada y por unanimidad. Así, esos son los títulos de esta jornada, algunos de los títulos de esta jornada, esta semana tan intensa, que todavía no concluyó porque hay una sesión en el Senado que va a ser bastante larga. Yo les presento a quienes me acompañan. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo está, José? Muy buenas tardes. Y sí, la verdad, una semana muy intensa para el oficialismo, también para la oposición. Vos sabés, José, que en la previa había muchos integrantes de los sindicatos que pisan muy fuerte en las facultades
y que por lo menos no veían posible la posibilidad de que se insista con la ley de financiamiento universitario. Ellos preveían que iba a haber una negociación entre gobierno y gobernadores específicamente para intercambiar la ley de financiamiento universitario por el blindaje del veto a la ley de emergencia pediátrica y finalmente un escenario adverso para la administración de la Libertad Avanza. Fue la verdad bastante sorprendente y a su vez, bueno, como vos bien lo decías, se terminó de conformar una comisión investigadora por fentanilo. Después vamos a estar desgranando, desmenuzando un poco lo que terminó derivando en esta flamante comisión. Y estamos también con Pablo Varela. ¿Cómo te va, José? ¿Cómo te va, Juanpi? Bueno, sí, efectivamente una semana muy movida, ¿no? Porque vemos una agenda política que está muy inestable para el gobierno, para la Casa Rosada. El presidente, que desde el 7 de septiembre, por lo menos yo me atrevería a decir que desde antes, pero para decir algo, desde el 7 de septiembre, desde la derrota bonaerense, el gobierno le está costando hacer pie, le está costando articular, por lo menos en lo que tiene que ver en el diálogo con los gobernadores. No logra hacerlo a través de Catalán. Obviamente Catalán entra a jugar un partido, digo, el ministro del Interior nuevo, entra a jugar un partido ya con el resultado adverso, pero falta muy poco para las elecciones y estamos entrando en un terreno complejo desde lo económico y desde lo político, y eso se vio reflejado ayer en una sesión muy dura, sí, para el oficialismo, que no logró frenar nada de lo que venía por parte de la oposición. Solamente se pudo, digamos, o se interrumpió la sesión y por lo tanto no se siguieron tratando temas que obviamente no sabemos cómo hubiesen salido, pero lo que sí se votó fue todo adverso para la Casa Rosada. Así es, sí. Y ahora está transcurriendo una sesión, como decíamos, en el Senado y tenemos a nuestra compañera Daniela Romero por allá, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Dani? Muy buenas tardes, José. Buenas tardes, Pablo, Juanpi. Sí, yo estoy acá en el Senado, se encamina todo como una especie de escribanía, un poco decíamos acá la escribanía de José Mayans, ¿no? La escribanía de la oposición que consiguió, nada, tener una abrumadora mayoría para poder avanzar con todas las iniciativas opositoras casi sin obstáculos, ¿no? En lo que fue este año particularmente. Y se encamina a rechazar el veto que distribuye los aportes del Tesoro Nacional por 2/3, algo que igualmente tiene que después tratarse en diputados, ¿no? Se habla de una posible sesión para el próximo miércoles 24 de septiembre, una fecha que también es la que, bueno, casualmente es la que convocaron para empezar a tratar el presupuesto 2026, ¿no? Claro. Hay que ver qué es lo que termina ganando, ¿no? En esa batalla, si la sesión por el tema de los ATN o la reunión de presupuesto para empezar a tratar el proyecto de presupuesto 2026, que también contempla un aumento del 105% para los gastos en aportes del Tesoro Nacional. Entonces, hay que ver si esta vez va a tener la capacidad de comerse, digamos, la discusión presupuestaria. Ahora, hay una realidad, que es que cuando se trató el proyecto de los aportes del Tesoro Nacional en la Cámara de Diputados, no consiguieron 2/3. Claro. De hecho, bueno, a diferencia del Senado, el Senado lo trató sobre tablas el proyecto, porque no necesitó ir a comisión para conseguir un dictamen, para construir esa mayoría. En cambio, sí en diputados. Claro. Tuvieron que pasar por comisiones, dictaminaron y lo aprobaron con mayoría simple. Hay que ver si el veto de los ATN termina al final blindándose con la ayuda de diputados. El tema es que por lo pronto lo que vimos es que ayer la Cámara Baja le rechazó 2 vetos al presidente, 2 vetos más, después del de emergencia en discapacidad, y eso de alguna forma le envió el mensaje al gobierno de que siguen teniendo poder de daño, porque incluso fueron los propios aliados los que le terminaron soltando la mano con estos 2 temas. Totalmente, claro. Y uno piensa, saca cuentas, obviamente, si sacaron 90 votos a favor, o sea, más holgado ese tercio, si sacaron 90 votos en contra, digamos, de la ley de ATN. Entonces, a priori uno diría, bueno, ya no están los 2/3 para insistir con la ley.
A menos que haya pasado algo. Bueno, lo que pasó fue, como decía Pablo recién, el 7 de septiembre. Eso fue lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Cambió el clima de alguna manera. Veríamos si sucediera eso justamente, si se aprueba esta semana. Porque, digamos, si decide la oposición ir ya esta misma semana con esa insistencia, es porque calcula que tiene los votos. Si no, difícil Sí, hay que determinar. ver si trasciende el pedido de convocatoria finalmente y quiénes están dispuestos a adherirse Claro, a eso, ¿no? Sí, pasó el 7 de septiembre, también pasó igual el presupuesto 2026, claro, también. así que hay Sí. que ver también cómo eso repercute. A mí me parece. ¿Y por qué no lo pasan al jueves y chao? Directamente. Desde encimar reuniones. ¿Qué pasa en el jueves? ¿Qué La cosa? sesión, la eventual sesión. Desde hacerlo el 24, que la convoquen para el 25 y solucionado. Bueno, también por algo se apuró la convocatoria de presupuesto 2026 para esa Claro, fecha. O sea, claro, ya le venían barajando sí, como posible fecha de sesión y bueno, se adelantó también José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto, para claro, bloquear esa fecha. claro. Hay que ver si, Bueno, acá el que va a ganar es el que tenga los números. tendré- Siempre eso va a terminar. obviamente, tendremos tiempo para ir sacándonos las dudas a medida que vayan pasando los días. Sí, Volvemos a lo que fue la sesión de ayer, una sesión bastante corta para lo que era la expectativa. 8 horas fue, en definitiva, se terminó arreglando bueno, que una solución bastante lógica, que fue la de hacer los dos debates conjuntos, hacer un solo debate para las dos cosas y después las votaciones separadas. Me pareció bastante lógico, teniendo en cuenta que la gente que estaba en el exterior del Congreso, en definitiva, pero adentro pasó muchas cosas. Por ejemplo, una interna a cielo abierto entre el PRO, ¿no? Dentro del bloque PRO. sí, de hecho creo que dentro del oficialismo creo que esta interna del PRO fue lo que resaltaron como lo más dañino, ¿no? A la hora de conseguir brindar los vetos, porque una vez que vos tenés pérdidas dentro de tu propio piso de alianzas, todo el resto que, que termina especulando. Sí, a ver, te nos vas, me parece. Sí. Te nos vas. Te habías congelado primero, pero te escuchábamos bien. Ahora no te vemos ni congelada ni te escuchamos. A ver, ya solucionamos este tema y nos volvemos a conectar, seguro. A ver si se dice. Estás conectada, sí. A ver, seguí hablando. A ver si. Ahí está, ¿me Ahí te escuchan? escuchamos Ahí y te te vemos escuchamos, sí. Muy moverte. bien. Así que sí, sí. Está perfecto. Sí, sí. Fue un instante nada más. Perfecto. No, lo que yo mencionaba es que la interna del PRO fue una de las cosas que más dañó ese piso de alianzas del gobierno, porque lo que decían desde el propio oficialismo es, si vos tenés que tu piso de alianzas certero y asegurado, que se conforma por el PRO básicamente y por Liga del Interior, que son los 6 radicales aliados, si eso se quiebra, todo el resto de los aliados más difíciles que suelen especular con los números para ver si se adhieren o no se adhieren, por supuesto que terminan yéndose con la oposición. Claro. Entonces, de alguna forma, esta interna con el PRO para el gobierno fue lo más dañino de todo, ¿no? Porque fue lo que terminó de destruir la posibilidad de conseguir una mayoría, especialmente para lo que fue el veto de universidades, que fue lo que Juanpi mencionó, que era como el único veto que generaba ciertas dudas y que tenía una posibilidad de ser blindado. Claro. Pero bueno, al tener esta interna abierta dentro de las alianzas, esa posibilidad de conseguir el número con otros especuladores se rompió completamente. Y mencionabas el bloque de los radicales Peluca, la Liga del Interior, que nada menos que 2 diputados, o sea, el 30% de lo que es ese bloque terminó votando en contra. Y nada menos que por un lado eres uno que era previsible porque es el que Tournier, que es el que responde al gobernador correntino, que está enojado con el gobierno nacional. Pero el otro caso también, Campero, que ya venía exteriorizando algunos alejamientos,
en rebeldías, pero originalmente era el más enfático defensor del gobierno. Y ahora vota en contra. Sí, y Martín Arjol también. Ah, Arjol Martín también. Arjol también. Sí, sí, sí. Creo que fue para lo que fue universidades, Claro. que votó con la oposición en ese sentido. Pero bueno, en el PRO vimos una división muy importante. Fue protagonista Silvia Los Penato, ¿no? La que fue quien compitió contra Manuel Adorni para las elecciones porteñas y perdió. Sí. Y a partir de ese momento fue que ella terminó, o sea, pasó de ser una de las aliadas más importantes del gobierno en la Cámara de Diputados a ser esta rebelde del PRO, que de alguna forma en el discurso, en la sesión, ella como que hizo mucho hincapié en que no por no estar con el gobierno, entonces es kirchnerista. Bueno, de esto se agarró todo el PRO para de alguna forma ponerle todos los dedos encima, ¿no? Por esta votación. Que fueron ambas, en el caso de Los Penatos fue en ambas votaciones que ella se distanció del bloque PRO. Fue una conversación que tuvieron antes de ayer a la noche, ya en la reunión de bloque. Sabían que no podían garantizar a todos los diputados del bloque para apoyar al gobierno. Ahí estamos viendo que igualmente no fue solamente Silvia Los Penato, claro, la diputada del PRO que se rebeló, fueron un montón. Estoy contando 9, de esos 9 igualmente hay alguna abstención. Hay una... ¿Se me escuchan ahí? Sí, sí, te escuchamos. Sí. Sí, sí. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, perfecto, perfecto. Porque se me congelaron. No. Pero estamos bien. No, o sea, sí, hubo algunas abstenciones, por ejemplo, para el caso de universidades, María Eugenia Vidal se abstuvo, pero lo que fue en general, esto fue más que nada por el tema de Garrahan, de la emergencia en salud pediátrica. Bueno, ahí sí vimos un contundente quiebre del bloque de Cristian Ritondo. Cristian Ritondo, que además de ser el jefe del bloque del PRO y aliado del gobierno, es uno de los armadores que está codo a codo trabajando en la campaña con el oficialismo, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? A partir de este bloque, vimos que hubo un cruce en el recinto. Primero habla Fernando Iglesias, ¿no? Sí. Un diputado del PRO muy cercano al gobierno, al que siempre se le atribuye una posible embajada en un futuro, cuando termine su cargo ahora este año. Y después de Fernando Iglesias habló Silvia Los Penato. ¿Qué es lo primero que dice Silvia Los Penato? Es una buena oportunidad de hablar después de un compañero para demostrar que no siempre pensamos lo mismo. Claro. Ahí fue cuando empezó esta interna viva voz a cielo abierto. Ella dio su discurso en el que, reitero, hizo mucho hincapié en hacer una reflexión de por qué llegan a este punto y por qué ella, no por ser aliada del gobierno es libertaria, ni por no ser aliada del gobierno es kirchnerista. Bueno, de eso se agarró el bonaerense Alejandro Finocchiaro, que también es candidato a diputado nacional por la alianza del PRO y la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y uno de los que también trabaja codo a codo con Cristian Ritondo y con Diego Santilli para poder llevar adelante esta elección exitosa. Dijo, el Parlamento argentino no está confeccionado como el Parlamento inglés. Esta fue la única intervención de Alejandro Finocchiaro en el debate de los vetos. Claro, y para que se notara más, le pidió hablar justamente cuando iba a hablar la última oradora. Justamente le pidió una interrupción que se la dio Juliana Santillán, y ahí fue que metió esta espina. Este aporte, sí. Y si nosotros tenemos un hemiciclo y en el Parlamento inglés hay un sistema de gradas enfrentadas. De un lado están los que defienden unos valores y enfrente los que defienden otros valores, y un poco que la invita, sin mencionarla, a Silvia Los Penato, a pasarse del otro lado. Claro. Esto claramente, bueno, generó mucha repercusión. Vimos videos de colegas que pudieron filmar la situación en la que Cristian Ritondo, de hecho, se da vuelta enojado, o al menos bastante eufórico, para de alguna forma reprocharle a Silvia Los Penato haber votado distinto al bloque, ¿no? Y se generó como esta situación. De hecho, cuando Finocchiaro dijo esto, Los Penato le dice, a mí no me vas a decir kirchnerista, o algo de ese estilo. Claro. Esto terminó con una nota que le mandó Fernando Iglesias a Cristian Ritondo,
por un supuesto dicho que le habría dicho de los Penato, que dice, vamos a la placa que lo transcribí para que podamos ver qué es lo que dice la nota que le mandó Iglesias a Cristian Ritondo, que es el jefe de bloque del PRO. Sos un provocador y ojalá la gente te lo haga en la calle. Estas fueron las palabras de nuestra compañera de bloque, que consideró una intimación y una amenaza. La misma diputada ha sostenido siempre que la violencia verbal conduce a la violencia física. Se lo comunico para que usted tome las medidas que considere pertinentes. Con esto fue que empezó un poco a rumorearse también la posibilidad de que Silvia Los Penato termine fuera del bloque PRO. No hay hasta donde yo sé, no hubo una decisión tomada contundente, pero sí lo que me dijeron desde el bloque es que hay muchísimo malestar con la diputada, la palabra que utilizaron fue la palabra bronca, porque dice que en cada reunión se discute, obviamente, el bloque, qué es lo que se va a hacer, se fija una postura común, y después lo que ellos repriminan es que ella se termina distanciando y lo que dicen es vota con el kirchnerismo. Claro. Dicen, lo más llamativo es la incoherencia, pasó de ser una defensora número 1 del equilibrio fiscal a pararse del otro lado. El año pasado incluso sostuvo el veto al mismo proyecto del financiamiento universitario, destacan, ¿no? Que recordemos que el financiamiento universitario ya había sido vetado el año pasado. Es una acusación, que ahora votan una contra. acusación muy, muy libertaria. Me parece que se están mimetizando muchos los del PRO con sus socios, ¿no? Eso de que si no haces lo que acordás, sos kirchnerista. Ya. Bueno, a ver. El tuit del presidente hoy, ¿no, Dani? Claro. Es que esa fue la discusión. Claro. Es que esa fue la discusión que se dio justamente en el recinto. No sé si me congelaron. Ahí estoy. Entonces, esa fue la discusión que se dio en el recinto porque ella en su discurso lo que salió a decir es eso, ¿no? Ahora bien, es cierto que hubo cambios de votación y cambios de actitud de parte de muchos que eran aliados del gobierno antes y ahora ya no. Sí, las hay un montón. Como les digo, Silvia Los Penato era prácticamente una secretaria más. Ella constantemente trabajaba con el gobierno para llevar adelante sus leyes. Hoy la situación cambió. ¿Cuál fue el quiebre? Bueno, claramente lo que fue la campaña porteña, fue sangrienta, todo lo que pasó con Ficha Limpia, y fue a partir de eso que se empezaron a distanciar y se empezó a gritar más el PRO. Nunca se rompió, ¿por qué? Porque la idea del gobierno era mejor mantener al bloque PRO unido para que sea más controlable, ¿no? Claro. Para que no se empiecen a dividir tanto los que quizás no coinciden con el gobierno en todo. El caso de Los Penato, el caso de Vidal, que Vidal, igual a todo esto, al menos en el recinto se la vio callada cuando fue todo este cruce, ¿no? No salió a intervenir para meterse en esa discusión con Silvia Los Penato y Ritondo. Sí. Y estaba al lado de Los Penato. Estaba sentada, o sea, fue testiga, una testigo privilegiada, claro, por su posición. Sí, Los Penato al lado Ella estaba sentada. de Iglesias, encima, nada menos. Sí, fue una situación que hay que ver cómo termina, si esto se termina estirando y bueno, no, se mantiene unido con plasticola, pero unido, como fue más o menos durante todo el año, o si termina habiendo un bloque dividido, ¿no? Entre los amarillos que son más aliados del gobierno y los amarillos que no. Así es. Ahora, el caso de que ellos en el PRO dicen, no entendemos por qué eligió este camino, no entendemos por qué, porque ella no explica por qué vota con el kirchnerismo. Bueno, no solamente es Los Penato, son un montón dentro del PRO los que están haciendo esta movida. De hecho, bueno, el MID, por ejemplo, un bloque que supo ser aliado del gobierno, supo conformar ese piso de 87 héroes, y que en el caso de, por ejemplo, financiamiento universitario, los del MID habían votado en contra del proyecto original, pero terminaron votando también en contra del veto. O sea, si vamos a hablar de incoherencias en cuestiones de votación, hay para ver un montón. Claro. Entonces, hay claramente una tendencia a, bueno, como se ve que el gobierno quizás le está pasando por un momento de debilidad política, bueno, aunque yo no esté a favor del proyecto, o aunque yo no esté a favor estuve a favor o no estuve a favor antes, bueno, yo en este caso no quiero quedar, no quiero quedar pegado, o quiero mostrar mi capacidad de daño también, ¿no? Porque también es eso, cómo se pueden hacer muchas interpretaciones de la situación. Ahora, que hay cambios, y que el gobierno está perdiendo alianzas en el Congreso,
es algo evidente. Totalmente. Gracias, Dani. Nosotros te liberamos. Andá que ya falta poquito para que voten entonces ahí en el Senado. Nosotros los vamos a tener al tanto de lo que sucede allí, pero ahora vamos a una breve pausa. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día. De lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019.
¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Seguimos con plenario y hablábamos recién con nuestra compañera Daniela Romero sobre lo que había sucedido en el PRO. Había quedado pendiente lo de que, bueno, qué es lo que va a pasar con Silvia Lospenato. Igualmente, ella tiene mandato hasta 2027, en realidad, como diputada. Y muchos especulaban, pero está elegida, es diputada electa por la Ciudad de Buenos Aires. Muchos especulaban con la posibilidad de que siguiera como diputada, si bien ella en campaña había dicho que no, que se iba a ir a la legislatura porteña, pero bueno, comenzó a especularse con la posibilidad de que siguiera en el Congreso de la Nación,
Sobre todo teniendo en cuenta que quien la reemplazaría en la Cámara de Diputados es alguien que responde estrictamente a Patricia Bullrich. Entonces Claro. decían, bueno, para perder a alguien propio del PRO, más vale que se quede con nosotros y no hacer eso. Ahora yo se pregunta, el presidente del bloque, Cristian Ritondo, a ver, ¿qué prefiere? ¿Que se vaya? ¿Mejor que se vaya? O sea, tan mimetizados como decíamos que parecieran estar muchos, a lo mejor son cuestiones de campaña que Cristian Ritondo, como está tan metido en la campaña bonaerense, bueno, sobreactúa un poco la circunstancia. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que termina sucediendo y en eso que vimos ayer, que hasta ahora no se notaba, se advertía, sí, pero no se notaba tan vivamente. Y fue una de las cuestiones que quedó, obviamente, en una sesión donde hubo de todo, como suele pasar. No fue tan larga, fueron 8 horas, pero podía haber sido... 8 horas son un montón, pero podía haber sido maratónica y terminado de madrugada. No llegó a la madrugada. Hubo alguno que votó poniéndose una peluca. Al momento hubo cantitos después de la aprobación, o sea, dejó mucha tela para cortar. Sí, lo una que fue movilización la también, sesión. José, muy interesante, ¿no? Porque ahí se aglutinaron la CGT, la CTA, el sindicalismo más combativo de izquierda, si se quiere, y obviamente los protagonistas de la jornada, que fueron los trabajadores de la salud del Hospital Garrahan y toda la comunidad universitaria, que saltó en pleno, en masa, justamente a tratar de que, bueno, a ponerle presión a los legisladores para que insistan con la ley. Claro, claro. Así que bueno, hubo de todo y bueno, Hubo de pero todo. lo más importante eran los vetos presidenciales. Hubo que como decíamos al principio, se hizo un debate conjunto y después se votaron por Exacto. separado. Y lo primero que se votó fue la ley de emergencia pediátrica. ¿Nos vas a hablar sobre el tema? Exactamente, vamos a tener una placa bastante sencilla que da cuenta un poco de lo que fueron los resultados, los números, pero después vamos a ir desmenuzando un poco más algunos nombres y también haciendo la comparativa hacia atrás, ¿no? Para poder entender un poco más qué es lo que está sucediendo y no quedarnos únicamente con el número frío de lo que fue la votación. Acá lo que Claro. estamos viendo es la insistencia en la emergencia pediátrica. Recordemos que siempre no se vota a favor o en contra del veto, sino se vota a favor o en contra de la insistencia en la ley. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá es que la ley fue ratificada, por lo menos en la Cámara Baja, tiene que pasar obviamente por el Senado, Sí. con 181 votos afirmativos. Es un Sí. numerazo, ¿no? Para Sí, quienes totalmente. seguimos más o menos la agenda legislativa, es un numerazo, es un número fuera de lo ordinario. Las leyes se aprueban muchas veces con números más cercanos al quórum, que es 129, pero ver 181 votos es un montón. Es que hoy 60 me sí. preguntaban justamente y me dio que pensar, me decían si recordaba algún oficialismo que haya sufrido en estos 40 años de democracia una votación tan adversa como esos 181 votos. Claro. Yo decía, bueno, alguna votación debe haber habido y me parece que no. Y Parece que no. la verdad que no tengo registro, pero sí, es un número muy potente. Obviamente estamos hablando de un tema muy delicado que tiene que ver con la salud además pediátrica, con toda la cuestión del Hospital Garrahan, que se metió muy fuertemente en la discusión y en el debate de la agenda. Y claro, uno piensa, si no, después te queda alguna ley que haya sido votada con 2 abstenciones. Claro. O una ley que haya sido por unanimidad votada, pero Sí, claro. ver este número, de esta diferencia de 181 votos versus 60 negativos versus una abstención, es verdaderamente es muy fuerte. Ahí lo que estamos viendo abajo también en la última línea es el costo fiscal, son 133.000 millones de pesos que implicaría la declaración por 2 años de esta emergencia. Y un poco para hacer y seguir en la línea de lo que hablábamos en el primer bloque con Dani y poder ir desmenuzando, pensemos que esta ley, acá estamos hablando de la insistencia, es decir, que el Poder Ejecutivo observó en su totalidad el texto que fue aprobado en el Congreso, pero
esta ley, cuando salió acá de la Cámara de Diputados, fue votada con 159 votos. Mirá vos, mirá cómo cambiaron las cosas. 159 votos, es decir, que ¿Cómo sumó creció? por lo menos 22 votos más. Bueno, ¿qué pasó entre una y otra cosa? Me parece que una de las cosas que pasó fue lo que decías al principio, el Claro. 7 de septiembre. 7 de septiembre, pasó el 7 de septiembre, pasaron un montón de cosas. El gobierno va teniendo cada vez más dificultades para poder manejar y administrar la agenda política e incluso la habilitación, que requiere obviamente otros 2/3, fue con menos votos de los 181, fue con 173. Pero me parece que ya estaba medio jugada ahí la cuestión, ¿no? Ya había una voluntad muy fuerte por parte de la oposición para poder avanzar. ¿Querés que veamos el momento de la votación? Dale. A ver si vamos a ver el momento de la votación de la Ley de Emergencia Pediátrica. Habiendo finalizado el debate, se van a votar en forma separada los expedientes considerados, por lo que esta presidencia comunica que en ambas votaciones emitirá su voto conforme lo prevé el artículo 41, inciso 2 del reglamento, requiriéndose una mayoría especial en virtud del artículo 83 de la Constitución Nacional. Previo a votar el expediente 10P del Poder Ejecutivo 2025, corresponde aclarar el sentido del voto y acá lo voy a leer taxativamente 2 veces para que no quede ninguna duda. Por la afirmativa, se insiste con la sanción original del proyecto de ley registrado bajo el número 27796. Por la negativa, se acepta la observación total del Poder Ejecutivo. Repito, por la afirmativa se insiste con la sanción original del proyecto de ley registrado bajo el número 27796. Por la negativa se acepta la observación total del Poder Ejecutivo. De acuerdo con lo establecido con el artículo 83 de la Constitución Nacional, para la aprobación se requieren 2/3 de los votos. Por favor, vayan identificándose. Sí. De los votos. ¿Están todos identificados? Tiempo. El sentido del voto de esta presidencia es negativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 181 votos afirmativos, 60 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Veamos el momento de esa votación, muy contundente, lo veíamos también al presidente de la Cámara votando. Es una prerrogativa que tiene en casos de que se necesitan mayorías especiales, ahí el presidente de la Cámara puede votar. Si no, en general no vota, Claro. da quórum, pero no vota. Así es. Y me gustaba, digamos, un poco en la línea también de lo que conversábamos en el bloque anterior, además del bloque pro que obviamente se fracturó, se rompió y que mostró un montón de divisiones, para tener dimensión, ¿no? Digo, algunos de los nombres. Mariano Campero, vos lo mencionaste, José. Mariano Campero es uno de los diputados de la UCR de lo que se llama Liga de Interior, que son este bloque de 6 diputados que son los radicales con peluca. Totalmente alineado con la Casa Rosada. Claro. Bueno, votó a favor de la insistencia de la ley. Paula Omodeo. Y ella Paula Omodeo, repito, Paula Omodeo. Y es- Monobloque, creo, claro. diputada de la provincia de Tucumán, total y absolutamente mimetizada, si cabe el término, con el oficialismo, votó ayer a favor de la insistencia Claro. de la ley de emergencia pediátrica relacionado con el Garrahan. Evidentemente acá, digamos, acá que cambió algo, ¿no? Cambió algo, se está viendo muy potentemente cómo el oficialismo no logra sostener o no logra retener quienes eran aliados hasta ayer nomás. Se ve en ese raquítico número de 60 votos negativos. Ya mencionaron otros a Vidal, obviamente, a Los Penato. Karina Banfi también es una diputada de la UCR que venía jugando bastante bien para con el oficialismo.
votó a favor de la insistencia en la ley. El MID, Chumpitas, que es una decisión del bloque PRO, porque estaba tal vez más cómodo, digamos, cercana a Bullrich, pero estaba más cómodo con ese bloque de dos diputados, Racini y Chumpitas, ¿no? José, Sí. digamos, votaron también a favor de la insistencia de la ley, o sea que da cuenta, digamos, claramente todo este escenario de las dificultades que está teniendo el oficialismo para administrar, para manejar no solo sus alianzas legislativas, sino también lo que tiene que ver con la agenda legislativa, Claro. que le está trayendo muchísimos dolores de cabeza. No es normal, no es habitual ver un oficialismo con tantas dificultades y con tantas derrotas reiteradas. El otro veto, obviamente, que se jugaba ayer, muy importante, tenía que ver con el financiamiento para las universidades, que el año pasado también tuvo sanción y que fue en su momento, vetado y ratificado el veto, ¿no? Pero otro de los síntomas que dan un poco cuenta o dan señal de que está cambiando un poco el síntoma y un poco la dinámica. Acá vemos que votos afirmativos 174, acá menos holgado, votos negativos 67 y 2 abstenciones. El costo fiscal es 0,23% del Producto Bruto, cerca de 1,9 billones de pesos. El presidente lo incluyó en la cadena nacional del lunes, ¿sí? Habló de un aumento de 4,8 billones para lo que tenía que ver con la cuestión presupuestaria universitaria. Gabriel Bornoroni, que es el jefe del bloque libertario, ayer también lo planteó como una posibilidad de retirar el proyecto e ir a discutirlo a comisiones. Claro. Obviamente la oposición no lo tomó. Poco Lo vio tarde. como, claro, lo tomó como, che, ahora venís a Claro. proponer esto, cuando tuviste otras instancias. Es lo que decía, por ejemplo, Sago esta mañana, cuando le tocó hablar de lo que significó esta sesión, dijo, no puede ser que siempre todo sea negativo. O sea, el oficialismo en algún momento va a tener que abrir algún canal de negociación. Y no abrió absolutamente ninguno y por eso le fue como le fue. Bueno, Sago fue otro, ¿no?, de los que votó. Sago supo ser jefe del bloque libertario. Pero bueno, votó a favor de las insistencias de la ley. Y ahí también, acá en esta insistencia, pienso en Arjol, que es otro radical con peluca, bueno, Chumpitas, Figueroa Reyes, que es Figueroa Reyes es un artista folclórico. Pido disculpas. Figueroa Casas, que es una diputada del PRO de Santa Fe. Ana Clara Romero, que es otra diputada del PRO, pero que responde directamente a Nacho Torres, a Ignacio Torres, que es el gobernador de Chubut. O sea que ahí hay gobernadores que empiezan a dar la espalda. Y acá tengo celular un poco para ver cuál es la comparación respecto de cómo había sido la votación original de esta ley. Esta ley había salido de la Cámara de Diputados con 158 votos. Ayer la insistencia tuvo 174. Claro. Es decir, logró sumar mucho. No es fácil, no es sencillo lo que pasó. No es habitual, no es común, no es frecuente. Bueno, este es un poco el estado de situación. Claro. ¿Querés que veamos Dale. como el momento entonces? Ya vimos la votación de emergencia pediátrica. Ahora veamos el momento de la votación de financiamiento universitario. A continuación, corresponde votar el expediente 9, Poder Ejecutivo 2025, para aclarar el sentido del voto. Por la afirmativa, les pido por favor a los diputados que tomen asiento. Les pido que tomen asiento, por favor. A continuación, corresponde votar el expediente 9, Poder Ejecutivo 2025, para aclarar el sentido del voto. Por la afirmativa se insiste con la sanción original. Pero ahora se va a ocupar el sistema. Lo aviso. Por la afirmativa se insiste con la sanción original del proyecto de ley registrado bajo el 27795, bajo el proyecto de la ley 27795. Por la negativa se acepta la observación total del Poder Ejecutivo. Voy a repetir de nuevo para que no haya dudas.
Por la afirmativa se insiste con la sanción original del proyecto de ley registrado bajo el número 27795. Por la negativa se acepta la observación total del Poder Ejecutivo. De acuerdo con lo establecido por el artículo 83 de la Constitución, para su aprobación se requieren los 2/3 de los votos. Por favor, sírvanse a identificarse los diputados. ¿Están todos identificados? Entonces, tiempo. El sentido del voto de esta presidencia es negativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Señor secretario. 174 votos afirmativos, 67 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado de la Nación. Entonces la segunda de las votaciones que se registraron ayer, la de financiamiento universitario, también requería 2/3 que se consiguieron. Sí, exactamente. Bueno, con menos holgura. Sí, obviamente la cuestión de las universidades es más trabajosa, más peliaguda, por decirlo de alguna manera, y más discutible, ¿no? Porque está la cuestión de si son cajas políticas, de si hay una utilización política por parte de la dirigencia universitaria. Ahí ya se embarra un poco más. Claro, pero, digo, emergencia pediátrica y Garrahan, digo, ahí hay algo social, un activo social de los argentinos que es muy difícil avanzar en contra de eso. Sí, totalmente. Sí, lo que pasa es hoy lo escuchaba el vocero presidencial que daba los argumentos de por qué se complica muchísimo para el gobierno atender esas 2 leyes. Y daba elementos que uno se pregunta por qué no jugaron siempre con eso. O sea, decía cuánto hacía el detalle, cuánto equivalía para determinar lo que siempre dijeron, de dónde sacamos la plata. Claro, mencionó los planes sociales, por ejemplo, los sueldos de los legisladores. Pero por eso, entonces uno dice, si en lugar de eso, desde el año pasado que vienen discutiendo el tema por el lado de, bueno, si es una caja política la universidad, si esto y lo otro. Entonces, una discusión política cuando acá era una cuestión de buscar consensos y de tratar de demostrar que el tema, por más esfuerzo que hagas, no hay de dónde sacar la plata. Sí, totalmente. Me parece que el gobierno quedó en esa lógica, ¿no? Ahí habrá pensado el presidente, la Casa Rosada, los estrategas de la Casa Rosada, que les rendía más quedarse en esa lógica, digamos, de no abrir la billetera bajo ningún punto de vista y que no le tuerzan el brazo, porque también un gobierno que se sienta a negociar o que se sienta a dialogar puede sentir que le están torciendo el brazo, que le están imponiendo una agenda. Me parece que tal vez con cierta creatividad lo hubieses podido resolver, lo hubieses resuelto, digamos, distinto, tenías los recursos. Distinto es la cuestión de las jubilaciones, que de hecho no pudo ser ratificada la insistencia en la ley, pues sabemos que lo que es el sistema previsional es un impacto fiscal mucho más grande, ahí ya es más complejo, más allá de que los jubilados puedan ganar mal, y creo que es una realidad que todos más o menos estamos de acuerdo, pero el agujero o el impacto fiscal es mucho más grande. Acá había, me parece, herramientas como para, lo mismo con la emergencia en discapacidad, ¿no? Había un margen mayor porque estamos hablando de montos mucho más chicos. Sí, de hecho, Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias, se la pasó durante la jornada mostrando el paper por el cual el gobierno le giró a la UBA 33.000 millones de pesos. Pero bueno, también hay una diferencia. Una cosa son los gastos de funcionamiento, que se llevan el 10% de los recursos totales de la UBA y otro de las universidades, y otro tema son los gastos para docentes y no docentes, que equivalen al 90% del presupuesto. Ahí hay una diferencia y es justamente el principal motivo de reclamo, más allá obviamente de que la comunidad universitaria dice que los gastos por funcionamiento están desactualizados, pero el mayor impacto se lo llevan los salarios, que estuvieron realmente pisados por el gobierno y muy atrasados con respecto a la inflación de los últimos años. Así es. Bueno, la cuestión, esos fueron los 2 temas principales del rechazo a los vetos. Ahora tiene que pasar por el Senado donde están debatiendo en este momento el tema del veto a la ley de
redistribución de los ATN. Después vamos a ver en qué instancia está, si ya se debe estar por votar. Veremos si así sucede, pero lo vamos a ver después de una nueva pausa. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Seguimos con plenarios, les decíamos en el bloque anterior que bueno, se debía estar por votar el tema de en el Senado la cuestión de la redistribución de los aportes del Tesoro Nacional. Se acaba de votar, 59 votos a favor de la insistencia de la ley, 9 votos en contra y 3 abstenciones, o sea, 2/3 holgado. Calculen solamente que 2/3 con todos presentes, y acá estuvieron todos presentes, son 48. O sea, le sobraron, tal cual 11. estaba previsto. Claramente estaba previsto que este tema salía ya. Hay dudas lo que pueda llegar a suceder acá en la Cámara de Diputados. Recordando que, como decíamos, en el momento de su aprobación, en su momento, tuvo 90 votos en contra. Recordemos, 1/3 son 86. Entonces, claro, 90 le sobran. Lo que pasa, y lo decíamos fuera durante la pausa, que el hecho de que, bueno, evidentemente se reprodujeron, así como hubo más votos que consiguieron estas leyes que se aprobaron ayer en la Cámara de Diputados, con más votos de los que habían tenido oportunamente, esto puede llegar a suceder que muchos de esos 90 votos, a partir de lo que les sugieran sus propios gobernadores, puedan llegar a mutarse. Entonces, pero habrá que ver si, como decía Daniela también, si esta misma semana tratan de forzar una sesión para directamente hacer eso. Recordemos además que, de todas maneras, la oposición tiene siempre un reaseguro.
que es el hecho de que para habilitar su tratamiento necesita 2/3. Si vos no tenés los 2/3, bueno, es porque tampoco vas a tener los 2/3 después. Si no tenés los 2/3 para tratarlo sobre tablas, después no vas a tener los 2/3 para probarlo. Entonces no perdés nada, bueno, amagaste, no pasó nada, chau. Los guardás. Pero bueno, hay que ver qué es lo que termina sucediendo. Aparte, muchos en este caso, mucho oficialista te puede decir, no, dale, votemos. Yo te voto, te habilito el tratamiento y eso también puede llegar a pasar. Sí, tal cual. Y también lo que puede llegar a pasar, José, es que el gobierno juegue con la carta de la judicialización y la reglamentación de estas normativas, ¿no? Que trate de por lo menos imponer algún tipo de trabas para que la ley efectivamente no tenga correlato con la realidad, ¿no? Que es una carta que ya hace tiempo que viene, por lo menos señalando que el gobierno la tiene, pero no la termina de jugar, ¿no? Me acuerdo que cuando el Senado aprobó la ley de emergencia pediátrica, distinto vocero del oficialismo, ¿viste? Senov, claro, también, y discapacidad, también empezaron a jugar con esa posibilidad, ¿no? Que se iba a judicializar la sesión, finalmente no fue así. Y también hay algo que ayer decían, una vez que se concretó la sesión, se concretó la insistencia de la ley, es que había una posibilidad de ir a la justicia porque la ley no cumple con el artículo 38 de la Ley de Administración Federal, que dice que cada proyecto de ley que implique gastos tiene que justamente señalar de dónde salen esos fondos. Pero bueno, todavía en concreto no tenemos nada. Claro, pero justamente el jefe de ministros el sábado pasado que dio un reportaje. Una entrevista, digo. Una entrevista, sí, con Anhelo. Hay uno de los voceros. Un habitué, sí. Los sábados siempre es el presidente Franco, el presidente Franco Bullrich. Tengo una hipótesis. Cuando está tranquila la agenda, Franco sale los sábados. En uno de los programas que sale es Gabriel el de Anhelo. Así es. Bueno, ahí fue que dijo que iban finalmente, bueno, se va a promulgar esta ley, finalmente la ley de emergencia en discapacidad, pero después dijo tras cartón que bueno, que no se puede promulgar, no se puede reglamentar, porque no hay de dónde sacar la plata. Entonces, ese tema justamente en la sesión de hoy en el Senado, la primera cuestión de privilegio que se presentó hoy, fue de la senadora Florencia López, bastante picante, bastante esta senadora, la riojana. Y entonces justamente la cuestión de privilegio era contra Guillermo Francos. A partir de esos dichos decía que no fuera cosa que no la reglamentaran porque tenía que cumplir con la Constitución. Entonces le advirtieron los senadores de Unión por la Patria que si no se reglamentaba, o sea, estaba bien que le diera vía libre a que no la van a judicializar, todo bien, pero que la pongan en práctica cuanto antes, porque de lo contrario van a presentar una moción de censura contra el jefe de gabinete. Así que todo esto va profundizándose todo este clima. La censura suena a sistema parlamentario. Claro. Sistema parlamentario, ¿no? Sí, pero está habilitado por la Constitución. Dijo el artículo por el cual podían hacerlo, que lo pueden llegar a desplazar. Primero llevarlo al recinto y después desplazarlo. Veremos a ver qué es lo que termina sucediendo. Después te acordás, José, que en los argumentos del veto, una de las cuestiones que se mencionaban ahí era el recorte de programas bastante relevantes como el cáncer, HIV, para por lo menos sostener los fondos que necesita hoy el Hospital Garrahan para mantenerse. Así es, que también era una alternativa que ahí dejó expresada el oficialismo justamente cuando le tocó argumentar por qué se vetaba la normativa que fue aprobada por amplia mayoría. Y hablando de leyes de salud y ese tipo de cosas, bueno, decíamos que el debate de hoy en el Senado, bueno, lo más importante, o sea, políticamente era el veto de ATN. Y hay también unas leyes que son importantes también, muy importantes, porque tienen que ver con la gente. Justamente se iba a tratar ahora la detección, un proyecto para detección temprana de la atrofia muscular espinal, que es una enfermedad muy rara, pero es la segunda causa de muerte infantil.
dicho sea de paso. Eso está dentro de las enfermedades congénitas raras y afectan las neuronas motoras. Este es un proyecto que impulsa la senadora Edith Terenzi. Eso se va a tratar hoy y se va a tratar también la ley Nicolás, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde hace muchísimo tiempo, de la gestión anterior. Y bueno, finalmente se iba a tratar hoy, si no se cae la sesión. Es sobre la calidad y seguimiento de la atención sanitaria. Es una especie de atención sobre la mala praxis. Yo sé que ese proyecto que es muy... Me cuentan que hay muchas prevenciones sobre esa cuestión, sobre de los legisladores del interior, sobre todo, que tienen las comunidades médicas, tienen ciertos reparos respecto a ese tema porque dicen implican juicios y cuestiones así porque tienen que ver con la mala praxis, pero es más amplio que el tema de la mala praxis. Pero bueno, son temas que se van a tratar hoy. De los temas, volvemos a la sesión de ayer, otro de los temas, sacando la cuestión de este tema de los vetos. La otra cuestión muy importante que se trataba ayer, o una de las cuestiones que se trataban ayer, tenía que ver con el fentanilo. Finalmente se avanzó con la comisión investigadora, ¿no? Así es, José, como vos bien lo decías, se avanzó con la comisión investigadora, se aprobó por mayoría calificada y por unanimidad, después de muchos meses en los que distintos diputados trataron de impulsar esta comisión y que, bueno, debido a trabas de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que está dirigida por un libertario como Nicolás Mayoraz, esto no se pudo realizar. Finalmente, en la sesión de ayer se concretó y ahora lo que nosotros vamos a ver en las siguientes placas son algunas de las características que va a tener esta comisión. Me pareció también muy importante resaltar este punto que tiene que ver con qué va a pasar, José, con documentos judiciales. Y que ahí hubo una interna entre Silvana Giudici, la diputada del PRO, que fue una de las principales voceras e impulsoras de este órgano, y Victoria Tolosa Paz. Pero bueno, vamos por el principio. La oposición finalmente logró un acuerdo sin fisuras. Giudici dijo desde el 29 de mayo que venía planteando en la Cámara de Diputados la necesidad de dar respuesta a las familias afectadas por el fentanilo adulterado. Vamos a recordar que a partir del escándalo, además de moverse judicialmente, los familiares de personas fallecidas por este lote contaminado empezaron a acudir a distintos diputados para que esto finalmente, se conforme la comisión, ¿sí? Les parecía muy importante que exista un órgano, por lo que uno pudo hablar, que también empiece a indagar las responsabilidades, sobre todo desde el lado del oficialismo, ¿sí? En la siguiente placa, lo que nosotros vamos a ver son los principales objetivos, ¿no? Uno, investigar la cantidad total de casos confirmados y sospechosos por el producto contaminado, que hasta el día de hoy son 96, pero de los familiares dicen que puede haber muchos más a partir de las próximas semanas. ¿Por qué? Porque se están cruzando historias clínicas con la trazabilidad de los medicamentos. Entonces puede que eso dé como resultado que en los últimos meses hayan fallecido más personas por este medicamento contaminado. También se pide un detalle sobre la cronología de la detección del brote y la primera notificación. Este es un punto clave. ¿Por qué? Porque los organismos involucrados, tal como recalcan fuentes oficiales, no se ponen de acuerdo sobre la trazabilidad de los medicamentos y qué responsabilidad le cabe a cada organismo. Por un lado, la ADMAT tiene mucha responsabilidad sobre esto, pero también el Ministerio de Seguridad. Hay un reparto que todavía no está muy claro. En su momento, cuando estalla el caso, prácticamente se tiraron la pelota entre el Ministerio de Seguridad y Mario Lugones. Mario Lugones dijo, bueno, nosotros estamos realizando controles internos para saber qué sucedió, y la ministra de Seguridad directamente dijo, bueno, acá hay que fijarse la trazabilidad más allá de los controles que la cartera de salud pueda realizar. Hay una clara responsabilidad sobre el control de esos medicamentos que salieron de los laboratorios que hoy están siendo indagados por la justicia. En la próxima placa vemos que se va a buscar la determinación de las causas y responsabilidades en el sistema sanitario público y privado.
el estado de los laboratorios que están hoy involucrados en la causa que está a cargo del juez Ernesto Kreplak, ¿sí? Son Ramalo y HLB Pharma, y que también la comisión podrá solicitar informes a todos los organismos del Estado a nivel nacional, provincial y municipal. Pero acá pongo un asterisco porque el proyecto final de la conformación dice que en ningún caso se podrán librar órdenes de secuestro de documentación y o bienes, allanamientos, ni hacer comparecer compulsivamente a persona alguna a fin de garantizar el cumplimiento de lo establecido por los artículos 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, ¿sí? Se aclara que en esos casos se deberá solicitar a la autoridad correspondiente, o sea, a la justicia, avanzar en ese sentido. Esto lo impulsó Giudici y se quedó con tuvo la opinión contraria de Victoria Tolosa Paz, que estaba a favor de que se puedan obtener documentos, o sea, de que la comisión tenga esa facultad, ¿no? De que logre dar con documentos y allanamientos, bueno, que es una función propia del Poder Judicial. Claro. Finalmente primó la posición de la legisladora del PRO. Bueno, a pesar de este contrapunto, la ex ministra Tolosa Paz celebró como un hecho histórico que la creación de la comisión sea justamente por unanimidad, ¿sí? Sí. Y también apareció la visión de Nicolás Mayoraz, ¿sí? Este diputado, el hombre que lidera la Comisión de Asuntos Constitucionales y que, bueno, no quiso... No fue uno de los principales impulsores, es más, apostó a dilatar justamente este proceso y finalmente no pudo quedarse con dicho objetivo, ¿sí? Y finalmente ayer festejó también, celebró que se pusiera en práctica esta comisión, que también es por lo menos elogiada y hay muy buenas expectativas por parte de los familiares que están, los familiares de los fallecidos por el lote contaminado, que están siguiendo muy de cerca este tema. Como te decía José, la necesidad de los familiares pasa por resolver las responsabilidades en el ámbito público, más que nada, ¿sí? Ahí tienen algunas dudas sobre qué falló, si los controles del ANMAT, si el sistema de trazabilidad de medicamentos. Obviamente que están pidiendo responsabilidades y en este tiempo se han movido para tratar de dar con autoridades algo que no sucedió. Claro, y después en el momento que habló Mayoraz sobre el final, que fue el que cerró ese debate, pidió sumarle al articulado que fuera donde dice fentanilo contaminado, que le agregan y o adulterado. Exactamente, Claro. sí. Porque en los distintos allanamientos y por lo que trascendió, estaba el producto, pero Claro. no estaban las condiciones de seguridad y higiene que se necesitan justamente para que este lote llegue a los pacientes que lo necesitaban. Claro. Esa fue básicamente la justificación. Claro. Y que fue un tema, recordemos, José, que golpeó al oficialismo en su momento con la cantidad, porque al principio no hubo grandes consecuencias, pero a medida que se empezaron a acelerar los casos, el gobierno tomó este tema con preocupación y llevó a que el ministro de Salud, un hombre de muy pocas palabras, que no le gusta la exposición pública, tenga que hacer un importante raid mediático para dar cuenta un poco de lo que estaba haciendo el gobierno ante semejante caso. Algo realmente histórico. De hecho, me acuerdo las palabras de Pablo Scherling, que es el presidente de la Comisión de Salud, que dijo que es algo histórico. O sea, Claro. fue una tragedia de semejante magnitud, solamente comparable al caso de Propolio del año 1992. Que justamente motivó la creación del ANMAT. Scherling también, un nombre que hoy está impulsando que el ANMAT sea consagrada mediante una ley, no por un decreto como sucedió en el año 92. Sí, ahí se cuela una mini interna, ¿no? Sturzenegger-Lugones. Claro. Porque justamente el Ministerio de Desregulación avanzó sobre el ANMAT, ¿no? Y Claro. eso efectivamente tuvo no impacto en estas muertes. Sí, totalmente, sí. Sturzenegger, como vos bien decías, Pablo, en el momento más álgido de la problemática, con un oficialismo que estaba tratando de dar explicaciones, Sturzenegger, fiel a su estilo se podría decir,
se extralimitó y dijo, bueno, la ANMAT no tendría que existir. Claro. Como tantas otras cosas que está pregonando el actual ministro de Desregulación y Juega los Transformación del flejes. Estado. Sí, la verdad. Es verdad. Hubo muchas cosas durante la sesión de ayer. Al principio de la sesión se aprobó la renuncia de un diputado nacional, que fue el santacruceño Sergio Acevedo, tal cual lo habíamos anticipado, renunciaba. ¿Por qué? ¿Por qué se va? Porque bueno, fue nominado para integrar el Tribunal Superior de la provincia de Santa Cruz. Así que exgobernador, bueno, diputado nacional y ahora va a ser juez de la Corte. O sea, Juez de la una Corte carrera Provincial. completa. Mira, hace un par de años estaba ejerciendo como maestro, cuando había dejado Sí, la gobernación. porque cayó un poquito en el ostracismo con los Kirchner, ¿no? Sí. Fue aliado inicial de los Kirchner, después se va alejado y ahí Sí. seguramente tuvo ese Reflexionó. paso por la docencia, ¿no? Así es, sí. Y bueno, veamos, asumió en su lugar Carlos Facundo Prades, radical él, y veamos el momento en el cual juraba como Carlos diputado. Facundo Prades, juráis por Dios, por la patria de estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Por la defensa irrestricta de la educación pública, de la salud pública, sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios os ayude y si no, Él y la patria os lo demanden. Queda usted incorporado, lo invito a ocupar su banca. Por si alguno tenía duda de cómo iba a votar, lo anticipó al momento de Una declaración jurar. de principios. Sí, sí, por la educación y por la salud pública, así fue que votó. En una sesión que se votó también, por eso cuando estaba diciendo lo otro importante fue la creación de la comisión investigadora, me parece que también fue muy importante lo que se dio un emplazamiento, en este caso, a la creación de al tratamiento de la ley que viene, la media sanción que viene del Senado para la reforma de los decretos de necesidad de urgencia. Se pusieron fechas, justamente los emplazamientos son para eso, para poner fecha. Y bueno, el martes que viene, el 23 a las 12 del mediodía, está prevista la primera reunión para analizar el proyecto que viene del Senado. Asuntos constitucionales y peticiones, poderes y reglamento se van a reunir y después el martes siguiente, el 30 de septiembre, van a dictaminar y entonces quedaría ya lista para una sesión posterior. Fuerte eso. O sea, claro, sí, y van para una sesión en la cual podrían convertirlo en ley, podría ser esa misma semana. Se hablaba, me parece que se había mencionado la posibilidad de sesionar, no sé si, me parece que era en el Senado, el 2 de octubre. Porque claro, el Senado es de sesionar los jueves, entonces el 2 de octubre tendrían algo más para llevarlo allá. Pero claro, si el diputado sesionara la semana que viene o si no, y volvemos a preguntarnos como periódicamente lo estamos haciendo, ¿qué pasó con el año electoral? Claro, el año Sí, electoral, una actividad tremenda. mucha actividad, demasiada actividad para lo que es un año electoral en el Congreso de la Nación. Se aprobó eso, se aprobó también la comisión investigadora del fentanilo, que la que nos comentaba Juanpi. La interpelación también se aprobó, se emplazó a las comisiones para tratar las interpelaciones de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Salud, Mario Lugones, y el jefe de gabinete, la diga siempre, ¿para qué lo interpelan? Díganle que venga y él viene, no tiene ningún problema. Sí, Guillermo obvio, Francos. sí, Claro, además, ley ya está. sí, siempre se ajustó Claro. a ese tipo de reclamos. En este caso es también las mismas comisiones. El 23, estos directamente se reúnen y dictaminan el 23 de septiembre a las 14 horas. Así que en el otro caso, bueno, tuvieron la diferencia de 2 reuniones por lo menos, porque son es un tema bastante grosso. Bueno, llegamos al final de esta edición. Gracias, Juanpi. Un gusto, un Nos placer. vemos el lunes. Gracias, Por favor, José. Pablo. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Acompáñenos también mañana a partir de las 15. Ahora los dejamos en la continuidad informativa de DTV con
Amanda Alma, Fernando Fracchelli y su programa Pasos Perdidos, gran equipo. Nos vemos entonces mañana. Chau.